Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. Ya estamos entrando en tierra derecha, en camino para lo que van a ser los contenidos de esta propuesta constitucional que van a hacer los expertos. Vamos a estar, como siempre, muy bien acompañados en esta oportunidad por Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, y también con Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Lamentablemente Patricio no nos podrá acompañar esta semana, pero ya vuelve recargadísimo en la próxima. ¿Cómo está Soledad, Francisco? Bienvenidos. Buenos Buenos días a días, todos. Bárbara. Bueno, hemos tenido una semana súper activa en la convención, si no, quizás no tan mediática, porque han estado realizando un trabajo de joyería, recibiendo muchos expertos. Dentro de ellos, también Soledad Bertelsen tuvo la posibilidad de participar en una subcomisión de principios, derechos civiles y políticos. Le vamos a estar preguntando a propósito de esto. Recibieron a varios invitados bien relevantes y por otro lado, lo que dejamos pendiente en la sesión anterior es que el Comité Técnico de Admisibilidad ya tiene su reglamento autoacordado. ¿Les parece que partamos con eso? Para que podamos explicar cómo va a funcionar esta instancia. El Comité Técnico de Admisibilidad ya tiene un reglamento, les cuento algunas de las cosas llamativas, más o menos de cómo va a funcionar. Los días se van a contar de corrido para partir desde los plazos que van a ser muy acotados, van a ser muy estrictos, porque de eso obviamente va a ir influyendo en cómo se llevan las conversaciones. Cada requerimiento van a tener que presentarlo dentro de 5 días, aprobada una norma, ya sea en cualquiera de las instancias del proceso. Dentro de esos 5 días tienen que presentarlo, en el caso de la comisión experta, con 2/5, en el caso del consejo, con 1/5 de los consejeros. Esto significa que son 14 miembros de la comisión experta o 10 al menos, porque pueden ser más. Al menos 10 de los consejeros, una vez que llega este requerimiento, cumple todos los aspectos formales, se van a sortear 3 comisionados de la comisión técnica, 3 árbitros. Ellos van a tener que revisar, hacer una propuesta si se admite o no este requerimiento y luego lo van a tener que votar en el pleno del Comité Técnico de Admisibilidad con una mayoría absoluta. Ellos van a tener 3 días para resolver, después van a tener 5 días para explicar con detalle cuáles son las razones. ¿Qué les parece? Esto lo conté bien rápido en términos generales, pero ¿qué les parece, Soledad y Francisco, cómo quedó esto redactado? ¿Qué garantía nos da? Soledad. Si parto yo, la verdad es que me parece bien, no me llama mayormente la atención el que sean plazos de 10 corridos, porque a los otros órganos también se le están aplicando plazos de 10 corridos, no días hábiles, y porque el tiempo de todo el proceso es muy acotado. Entonces, si empiezas a alargar los plazos de este comité, terminas frenando a los otros órganos cuyos plazos no se les van a cancelar o en el fondo pausar, digamos. Entonces era necesario, digamos, que fuera rápido para poder avanzar en el resto de los plazos. Entonces, la verdad, en eso no me llama la atención. Creo que hay una armonía, una coherencia con el resto del proceso. Y tiene cierto sentido, quizás lo que me llama la atención es que siendo un comité que tampoco estén tantos miembros, que hayan separado esta idea de primero como una admisibilidad, unos 3 miembros que son previos, que van a decidir como previamente, o sea, recomendar, digamos, y que después se votará en este pleno. Creo que podían votar directamente en el pleno, pero es una cosa menor que digamos, también está bien, no me llama mayormente la atención. Francisco. Bueno, yo quisiera subrayar una observación que hizo Soledad Bertelsen, creo que en el primer programa de este ciclo, diciendo que el Comité Técnico de Admisibilidad aparece o se presenta como una suerte de tribunal, a propósito que dicta un autoacordado para su regulación, aunque ya el reglamento de los órganos hace referencia al Comité Técnico de Admisibilidad. La propia reforma constitucional, la de 17 de enero de 2023, que abre este proceso 3.0, dice que el Comité Técnico de Admisibilidad debe dictar un autoacordado que regule su organización y funcionamiento. Sin embargo, ni en la reforma constitucional ni en los acuerdos previos queda claro cuál es la naturaleza del Comité Técnico de Admisibilidad. Si es un tribunal o es un órgano político o una mixtura de ambos.
da la idea de las decisiones que ha tomado el Comité Técnico de Admisibilidad a propósito de su autoacordado, a propósito de la calificación de las admisibilidades, que la autocomprensión dominante que este Comité Técnico tiene es que es un tribunal especial. Y eso es una cuestión compleja, si quieres polémica, porque la naturaleza de los conflictos que va a resolver este Comité Técnico de Admisibilidad no son conflictos puramente constitucionales, son también conflictos políticos, porque dicen en relación con los límites materiales de este proceso fijados en las bases. Digo esto porque la propia reforma constitucional prevé que los conflictos sobre normas de procedimiento son de competencia de una sala especial de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema publicó el autoacordado que rige esta reclamación de procedimientos relativos a Comisión Experta y Consejo Constitucional el 10 de febrero de 2023, en el Diario Oficial. Es decir, yo creo que enfrentamos primero una cuestión relativa a la naturaleza de la Comisión Técnica, del Comité Técnico de Admisibilidad, y no está clara la naturaleza de este organismo, aunque de manera dominante sus miembros entienden que es un tribunal. Y eso es complejo en sí mismo. Ahora, ¿quién lo ¿Dónde decía? ve, en términos prácticos, dónde se podría generar esa complejidad? Porque nosotros comentamos antes de este reglamento, que había diferencias en ellos mismos respecto a que, por ejemplo, alguno había planteado que ojalá pudieran tener una incidencia mayor, quizá algo más preventivo, que en la medida que se discutieran cosas ellos pudieran opinar para que no llegaran a la instancia de, entre comillas, violar o llegar a un requerimiento. Pero finalmente, por lo que vemos en el reglamento, quedó clarísimo que solo son un árbitro, solo van a participar si es que son requeridos, cumpliendo estos objetivos o estos requerimientos que decíamos, estos requisitos más bien. ¿Dónde se podría generar el problema? Yo creo que si este procedimiento, este proceso 3.0 se encamina bien, sin mayores conflictos, o resolviendo estos conflictos vía diálogo y consensos, lo que uno esperaría es que el Comité Técnico de Admisibilidades no recoja reclamación alguna, no la procese. Si, en cambio, nos tropezamos con un problema irresoluble frente a bases del proceso, el Comité Técnico de Admisibilidad va a estar tensionado. Porque además, la composición del Comité Técnico de Admisibilidad es una composición que está de algún modo empatado políticamente también. Entonces, si todo camina bien, este Comité Técnico de Admisibilidad no debería tener actividad mayor. Si el tema se complejiza, naturalmente no sabemos finalmente si va a decidir como tribunal o va a decidir como un órgano político, y ahí sí importa la discusión acerca de la naturaleza de este órgano. Es que ahí volvemos y podemos ligarlo con la discusión del Tribunal Constitucional, el eterno problema que vamos a abordar después, que no se replique esto dentro del proceso constitucional. Lo propio va a ocurrir con el Tribunal Especial de la Corte Suprema para reclamaciones sobre normas de procedimiento, porque, claro, si llegan reclamaciones sobre normas de procedimiento a la Corte Suprema, eso es indicativo de que la Comisión Experta o el Consejo Constitucional no han logrado procesar razonablemente sus diferencias, ¿ya? Y recurren a un tercero, independiente e imparcial, para resolverlas. Y por tanto, es difícil saber de antemano qué va a pasar. Pero la cuestión relativa a la naturaleza jurídica del Comité Técnico de Admisibilidad no es una cuestión baladí sin importancia. Puede tener importancia si hay uno o más conflictos puestos a conocimiento de este comité. ¿Cómo ve este posible riesgo, esta ventana de vulnerabilidad, Soledad? Yo creo que Francisco tiene mucha razón, ya de que efectivamente importa mucho si se ve como un órgano más técnico, como un tribunal o político. Y creo que hay suficientes motivos para pensar que tiene elementos políticos importantes que yo preferiría que no los tuviera, ¿ya? Partiendo por los nombramientos. Ya sabemos que los nombramientos fueron parte de los partidos políticos. Como dice Francisco, hay una mitad que uno podría identificar más bien con un sector político, otra mitad que correspondería a otro sector político, y eso es
es consecuencia de la forma de elección, ¿ya? O sea, no tiene nada de sorpresivo, ¿ya? Pero efectivamente es así, ¿ya? Y sabemos por la experiencia del Tribunal Constitucional que cuando son los partidos políticos los que han puesto a alguien como de su confianza, existe una cierta como deber de lealtad de ese miembro que fue puesto ahí, aunque se supone que eso fue puesto y tiene todas garantías de independencia, con el partido político. Entonces, ¿en qué creo que puede influir? En el modo en que negocias o en el modo que decides, ¿ya? La política tiene mucho de negociación, tiene mucho como de compromiso, de ceder, de negociar, de decir yo te doy esto pero tú me das lo otro, ¿ya? Me parece que eso es propio de la política. Pero los tribunales no deberían actuar en esa lógica. El miembro de un tribunal no deberían actuar en la lógica de negociación, sino que deberían entrar en la lógica de si esto está de acuerdo con las bases constitucionales o no, de acuerdo al derecho, solamente, estrictamente al derecho. Entonces, creo que efectivamente este componente político que necesariamente está por el solo hecho del nombramiento, independientemente de que las personas que estén ahí puedan estar muy capacitadas y tengan todo, sean abogados con trayectoria, han sido designados por partidos políticos específicos y son identificables quién nombró a cada uno, ¿ya? De hecho, a mí me preocupa a veces, incluso en el comité de expertos, cómo a veces en la prensa se habla de tal experto que es de oposición y tal experto que es del oficialismo. Me parece que eso no nos ayuda, digamos, al proceso, porque es identificarlos muy políticamente, ¿ya? Y espero que eso, si eso se empieza a hacer con los miembros del comité de admisibilidad, es muy riesgoso porque le estamos dando pie a que efectivamente sea un órgano más bien político a un órgano jurisdiccional. Esto lo vamos a ver, tal como decía Francisco, ojalá no llegue ni un requerimiento, o sea, ojalá puedan consensuar todas las cosas y ajustarse a las bases antes de tener que llegar a una instancia como esa, pero si llegáramos a un punto en el que tenemos un fallo, en este caso como en la mitad, o todo un sector y a lo más uno o dos, si es que le falta desde el otro, algo parecido a lo que vimos en la discusión del índice en la comisión de expertos, claro, eso puede de alguna manera jugar en contra del proceso, ojalá las mayorías fueran un poco más amplias, no justo todos los de un sector más uno o dos que lograron convencer del otro lado, Francisco. Bueno, lo hemos dicho, la reforma de enero de este año, que abre el tercer proceso constituyente, es un sistema de relojería, complejo, alambicado. Profesores de fuera con quienes hemos debatido estas cuestiones, les parece a veces confuso el mecanismo de difícil funcionamiento, pero estamos desafiados a esto. Creo que hay lecciones aprendidas del proceso 2.0, ¿no? Y bueno, Bueno, y el quórum son 3/5, no una mayoría absoluta quórum en más todas las bajo, cosas. ciertamente. Pero cuando no hay acuerdos, es muy difícil cualquier quórum. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad de los comisionados expertos y de los consejeros constitucionales es agotar el diálogo y la disposición al acuerdo. O sea, más allá de lo que esté en los reglamentos, tenemos que, tal como dicen, apelar a la responsabilidad, apelar a los aprendizajes del proceso anterior. Lo menos que queremos es ver disputas, que no lleguen a acuerdos o que tensionen hasta un nivel de, bueno, probablemente en algunos temas va a ocurrir, y está bien que ocurra, pero ojalá sea en lo menos, no en lo máximo. Aún a costo de desconstitucionalizar muchos temas. Porque eso tampoco es tan grave, eso es sacarlo de la Constitución, significa entregarlo a las reglas de juego político democrático. Creo que O sea, concentrarse en lo que realmente hay acuerdo y dejar una base y bueno, no tratar de ser. Ahora, eso sí, bueno, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hagan, pero muchos de los expertos, nosotros conversamos con ellos y nos decían eso, que ya todos están de acuerdo en un texto más o menos minimalista, tienen clarísimo que tienen que llegar a acuerdo. Acá nadie parte desde la base de tener una mayoría absoluta o de poder hacer lo que quiera, entonces tenemos que confiar en eso, es como un acto de fe. Yo creo que hay que ver también lo que pasa con el Consejo, ¿no? Porque quizás en los expertos está esta idea de efectivamente dejar temas más mínimos y el resto dárselo al legislador. Pero vamos a ver qué pasa con el Consejo, ¿no? Puede ser que el Consejo tenga una idea de ser más protagonista. Yo no me imagino al Consejo solo aprobando las normas
propuestas por el anteproyecto de la comisión técnica, sino que también va a querer proponer. Ahí yo siento que si les dimos 4 meses de plazo para aprobar el anteproyecto, yo creo que va a haber todavía no sabemos quiénes son, así que es como mirar la bola de cristal, ¿cierto? Pero yo creo que igual va a querer tener un interés de protagonismo y de querer presentar normas nuevas y ahí yo le tengo más temor, ¿no? De que efectivamente al comienzo por lo menos haya un interés como de aparecer proponiéndole a la ciudadanía que lo eligió sus proyectos, sus normas, aunque quizás no tengan tanto pie para lograr los quórums que necesitan, ¿ya? Yo me imagino que eso se va a ir moderando a medida que avance el trabajo del Consejo. Pero efectivamente, todavía es muy temprano para decirlo, que no sabemos quiénes van a ser los integrantes, pero siento que en la comisión técnica hay más posibilidades de que tengamos unos mínimos y que el resto se le deje al legislador, porque están constantemente viendo si se llega o no a los quórums. Ya, en cambio, en un órgano más amplio, que es meramente político, creo que entran otras consideraciones a jugar. Yo creo que ahí podría ser un factor muy, muy relevante el nivel o qué tantos votos tuvo el proyecto que llega como anteproyecto. En el fondo no es lo mismo que lo prueben por unanimidad o por una mayoría muy, muy amplia a que llegue justo raspando con los votos que necesita, porque mientras más sólido venga, más difícil va a ser que después el Consejo llegue y simplemente trate de hacer caso omiso o lo intente modificar por completo, Francisco. A ver, vamos a conocer las iniciativas de normas, las enmiendas, en los próximos días. El próximo jueves, para ser precisos, Claro. el 30, justo un día antes de nuestro programa. Así es. Y ahí hay como dos opciones. Uno podría imaginar que los comisionados expertos de derecha van a proponer algo así como la Constitución vigente con control de cambio. ¿Ya? Y eso no es una condición minimalista. Y los comisionados expertos más cercanos al oficialismo, por denominarlo de alguna manera, pueden terminar proponiendo una suerte de constitución de 1925 con remozamiento. Entonces, claro, tú tienes ahí una dificultad, más allá de la cuestión metodológica, porque es legítimo además y por la mecánica de esto, que hayan iniciativas de norma que sean los más completas posibles por ámbitos temáticos, los 4 ámbitos temáticos que cubren las subcomisiones de trabajo. Pero eso va a forzar a llegar a acuerdos. Lo que deberíamos ver, porque ahora estamos especulando. Dos visiones distintas. Ya, tenemos 4 subcomisiones y cada uno de ellos, vamos a comentar también, han estado en esta semana recibiendo muchos invitados, Soledad entre ellos. La presidenta del Banco Central estuvo esta semana, el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, entre muchos otros invitados. Entonces ellos han estado en muchas audiencias viendo más o menos cómo ordenar sus ideas. Pero lo que vamos a conocer el próximo jueves, como las propuestas, ya iniciativas propiamente tal, ¿van a ser a nivel de comisión o van a ser a nivel de expertos? Porque ahí puede pasar lo que usted dice, o bien lo van a tener que consensuar antes de presentarnos el jueves. A mí me da la impresión que van a ser a nivel de especie de bancada, ¿ya? Porque el reglamento dice que en el fondo se pueden presentar ya desde ahora, no deberían por qué esperar al jueves, o al menos así lo entiendo yo, y que tendrían que estar firmados por un número de expertos que entiendo que son 5, ¿ya? Pero no hemos visto que eso esté pasando. Entonces, da la impresión que más que presentar normas por separado, que era la opción que les daban las reglas que los rigen, me imagino que por detrás estarán armando un como proyecto, claro, por capítulos, una cosa como más armada, más consensuada, y que no son de 5 en 5, sino que en el fondo van a juntar un grupo más grande de firmas para presentarlo. Si eso ocurre, yo creo que efectivamente lo que dice Francisco es más posible, que hayan como una especie de 2 proyectos por capítulo, ¿ya? Y entonces a menos que lo presenten a nivel de comisión, pero porque como que las por comisiones tema están equilibradas, o sea, si claro. la comisión presentara algo ya consensuado entre ellos. Ahora, yo estuve conversando con algunos de ellos en la semana, y me decían que, bueno, cada subcomisión armó su propia metodología de trabajo, ¿ya? Pero al menos en alguna de ellas, por ejemplo, se habían dividido los temas y estaban trabajando en duplas. Entonces, pero duplas de dos sectores distintos. Entonces, en el fondo, por lo que yo veo, al menos en algunas de esas subcomisiones, lo que están tratando de hacer es
que nazcan con consenso desde el inicio, desde lo más principio, para que no pase justamente lo que ustedes dicen, que después terminemos con dos versiones totalmente distintas, contrapuestas incluso en algunos casos, y teniendo ese debate más abiertamente por la prensa. Es que por la mecánica del procedimiento, que es un poquito alambicado, tú tienes que tener iniciativa de norma. Si no tienes iniciativa de norma de aquí al jueves 30, tienes un problema de vacío que es difícil de colmar con posterioridad. Entonces tienes que tener un abanico amplio en el abordaje de cada uno de los temas. Y eso me lleva a pensar de que se va a intentar abarcar la totalidad de los temas por la vía de iniciativa de norma. Eso no excluye la posibilidad de que hayan acuerdos posteriores, por supuesto que sí. Ese es el óptimo. No está fácil. Ahora, yo creo que es valioso que la Comisión Experta haya recogido la opinión de las instituciones del Estado. Escuchó a la Corte Suprema, al Banco Central, a La Contraloría de la ministra República. Ana Lidia Uriarte también fue. Claro, que fue a defender el presidencialismo. ¿Ya? Pero siempre las miradas que desde las instituciones del Estado se tiene del Estatuto Fundamental es una mirada parcial. Una mirada que además importa a veces intereses corporativos, yo creo que eso hay que decirlo. Y la Comisión Experta tiene que ser capaz de procesar eso y transformarlo en una mirada más general, más conciliadora, velando por el interés público, por el bien común. Y ese es un desafío también. Por ejemplo, el que el Banco Central busque que las normas sobre Banco Central en el texto de la Constitución tengan mayor densidad que las que tienen hoy día, tiene toda lógica, porque lo más probable es que en el nuevo Estatuto Fundamental no hayan leyes orgánicas constitucionales y por tanto hay que llevar a la norma constitucional algunas reglas que el Banco Central estima que deben estar amparadas por la rigidez y la estabilidad normativa que tiene ponerlas en el texto constitucional. Paremos ahí un segundo porque es muy relevante lo que usted dice. Para quienes nos están viendo, no son expertos en derecho constitucional, bueno, sabemos que tenemos, por un lado, el texto constitucional, la Constitución, y tenemos estas leyes orgánicas constitucionales, donde se cubren cosas que son muy relevantes. ¿Por qué se hace de esta forma? ¿Qué podría cambiar? Porque eso haría que eventualmente algunas leyes orgánicas constitucionales tuvieran que pasar hacia arriba o eventualmente hacia la ley común y corriente. O sea, ya se reformó la Constitución vigente en materia de quórum especial, y este diseño inicial de la Constitución del 80, que preveía leyes de quórum especial, también denominadas supramayoritarias, ya no existe en la práctica. Y lo más probable es que en el nuevo texto constitucional no hayan leyes con quórum especial. E incluso más, es posible que no haya control preventivo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Y por tanto, yo creo que ese es un cambio muy significativo. Y ahí sí es importante que algunas instituciones del Estado incorporen reglas para asegurar una mayor estabilidad normativa, garantizar, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, del Tribunal Constitucional, de Contraloría de la República, que son autonomías valiosas. Claro, hay cosas del Banco Central que son muy relevantes, le asegura justamente esa autonomía que no está en la Constitución, sino en esas leyes orgánicas constitucionales. Claro, por ejemplo, todo el sistema del Consejo del Banco Central no está en la Constitución, está en la ley orgánica. O sea, Que hasta ahora tenía un resguardo tan fuerte como estar en la Constitución, en el fondo, en la práctica. Claro, hoy en día tampoco, claro, o sea, en el fondo lo que estaba regulado a nivel constitucional era autonomía, pero cómo se lograba esa autonomía en mayor detalle, efectivamente no estaba a nivel constitucional. Y en la Constitución vigente, claro, estas leyes orgánicas son muy complementarias al contenido de la Constitución. Igual, claro, yo siento que la cantidad de cosas que regula una ley orgánica es imposible que pasen al texto constitucional, porque si no, de verdad terminaríamos con una constitución muy extensa, ¿ya? Pero concuerdo con Francisco que es probable que, por todo lo que se ha dicho y por las modificaciones que ha tenido la constitución vigente, que haya muy pocas leyes que tengan un quórum mayor al de ley simple, ¿ya? Aunque bueno, yo no descarto que hayan dos tipos de quórums, quizás no en fondo esta división de 4 quórums que teníamos hoy de interpretativa de la Constitución, orgánica constitucional, quórum calificado, ley simple. Me imagino que tal vez podría quedar uno distinto al de ley simple,
pero me lo imagino también por toda la presión que ha habido, las modificaciones que se han hecho hoy en día, que claro, no van a ser los quórums que antes se tenían para ley orgánica constitucional. Pero eso, no me imagino todas las leyes orgánicas pasando a la Constitución o la totalidad de su contenido, porque claro, sería muy, muy extenso. Y sí, tiene sentido haber escuchado a estos órganos del Estado que han ido a hablar. Igual a mí me llamó la atención, y yo se los comenté cuando fui el lunes a la subcomisión de Principios y Derechos Civiles, que igual me llama la atención que todo tienen muy poco tiempo para redactar las normas, ¿ya? O sea, estamos hablando de 15 días, y yo siento que lo han ocupado muchas audiencias. Entonces, se los comenté, les dije, miren, si ustedes son expertos, y porque si lo son, tampoco, por lo menos en el caso de mi sesión, que fueron otros profesores universitarios, en la sesión anterior también, solo es una opinión nuestra, pero al final el que tiene que tomar la decisión y el que tiene las herramientas para tomarla son ustedes, ¿ya? Entonces, un poco, una opinión muy personal mía, pero creo que yo habría ocupado menos tiempo en sesiones recibiendo consultas, opiniones de gente, y más tiempo redactando. O sea, creo que, como coincido con Francisco, o sea, solo tienen estos 15 días para presentar las normas, y si no van a quedar vacíos. No hay forma de rellenar los vacíos, o no una forma muy clara de rellenar los vacíos. Entonces, se necesitan las iniciativas de norma ahora, y eso es sobre todos los temas de la Constitución, no pueden ir tema por tema. Entonces, a mí me llamó un poco la atención la metodología utilizada. Sé que varió de comisión en comisión, hay comisiones que tuvieron más invitados, otras que tuvieron menos, pero sí me llamó la atención. Ya creo que por el diseño no era necesario hacerlo, puede haber sido bueno en algunas ocasiones, creo que era más interesante en el caso de los órganos, que están hoy a nivel constitucional, que seguir llamando expertos sin perjuicio, que me agradecí mucho la invitación. ¿Solo tienen estos 15 días o ellos después pueden seguir creando iniciativas? ¿Cómo funciona eso, Francisco? Funciona en el esquema de enmiendas a los textos ya presentados como iniciativas. O sea, las cosas que ellos proponen ahora obviamente lo pueden ir corrigiendo, está claro, pero algo que no presentaron ya no lo pueden presentar, algo Así distinto es. a lo que... Sí. Ya, esto asusta un poquito porque hemos visto que han tenido mucha audiencia, tiene razón Soledad. O sea, yo francamente me desconcierta un poquito que una comisión experta invite expertos. Yo creo que, Claro, o sea, uno puede ¿ya? entender la presidenta del Banco Central, de la Corte Suprema, Sí, fiscal claro. nacional, eso está perfecto, claro, pero más expertos, ahora, debe tener que ver con la legitimidad que ellos le quieran dar, mostrar que son muy transversales, abiertos, pero claro, esto atenta contra un plazo que es muy, muy acotado. Van a tener que trabajar 23 horas diarias, todos los días. Yo creo que la legitimidad ya la tenían por el proceso. Se supone que por el proceso de nombramiento ya iban a quedar como expertos, o sea, y creo que este sistema le puede dar distintas miradas, le puede dar más legitimidad, pero por otra parte puede hacer dudar a gente que diga, pero entonces, ¿por qué necesitan asesoría? No eran expertos, o sea, es peligroso igual, corrieron un riesgo, o sea, creo que corrieron un riesgo. Yo coincido con Francisco, si eran expertos, si son expertos, bueno, no necesitaban tanta audiencia. Distinto es lo del consejo, o sea, pero el diseño se pensó, me parece a mí, de esta manera, ¿no? Un órgano más técnico con expertos, y luego el órgano político, que no necesariamente no le vamos a pedir que sean expertos. Entonces, a mí también me llamó la atención, porque tampoco se puede escuchar a todo el resto de los profesores constitucional, y bueno, no es un seminario académico, ya es muy poco tiempo. Entonces sí, yo la verdad es que también me llamó la atención, y creo que la legitimidad puede ayudar por un lado, pero por otro lado también puede ser peligroso que alguien cuestione, tuvieron que llamar a gente para asesorarlo, entonces no son tan expertos como se supone que tienen que ser. Entonces, creo que es un riesgo que correr. Francisco se ríe. Sí, lo que ocurre es que en la comisión donde se debate sistema político, régimen político, es bien evidente. O sea, presidencialismo, bueno, esa discusión ya la hemos hecho en el pasado, digamos. Se hizo en el proceso 2.0, se ha hecho en el pasado de los años 90, cuando se inicia la transición. Y bueno, después de algunas deliberaciones hemos llegado a la conclusión de que está descartado cambiar el sistema político y vamos a continuar con el presidencialismo, y por tanto la discusión es de matices. ¿Ya? Claro, o sea, en el fondo no hay que partir qué sistema político, no, es decir, del presidencialismo, de lo que tenemos ahora, ¿qué podemos mejorar? Entonces ya partimos con varios pasos adelantados. Y los miembros de la comisión experta saben de cuáles son los problemas del presidencialismo y cuáles son
los incentivos a la colaboración o cooperación política de los partidos, la necesidad de reducir el número de partidos políticos, poner fin al transfugismo político, son cuestiones bien evidentes que están, digamos, en la mesa hace mucho rato, digamos. ¿Mm? Claro, o sea, los problemas están, el diagnóstico está súper claro, el tema es cómo lo van a resolver. Ahora, esto justamente es tan complejo que si miramos el proceso anterior, quedó un híbrido, una cosa muy, muy rara, porque no se lograron poner de acuerdo, entonces finalmente se aprobaban cosas cruzadas, algo que quería uno, que quería otro, una cosa de un sistema, otra de otro, que es una cosa muy, muy rara, entonces ellos deben tener ahora, me imagino, la presión de no volver a repetir ese error. Ciertamente. Esa es una lección aprendida, pero Soledad, ya me quedé Sí, bueno, preocupada después de todo también, esto. por eso yo creo que están tratando de ponerse de acuerdo desde antes, pero efectivamente no partimos de un hoja en blanco y no partimos, este no es el primer proceso, entonces efectivamente hay mucho aprendido, mucho avanzado, mucho que ya se ha discutido. Entonces, efectivamente creo que es afinar cosas, pero afinar cosas toma tiempo también, entonces por eso creo que es importante que en este minuto estén afinando, no lo dejen solo para las enmiendas después. Bueno, un tema que se está discutiendo, obviamente en el comité de expertos, pero que nuevamente se puso afuera sobre la mesa a partir de un tema contingente, estoy hablando de los indultos y lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional, porque esto, más allá del tema indulto en sí, el ruido que se genera es lo mismo de siempre. El sector que tiene la mayoría está contento, el sector que tiene la minoría en la composición está enojado, se acusa que hay puro criterio político. Y esto es un tema de no acabar, porque ahora le tocó a un gobierno, pero le ha tocado a varios anteriores y las críticas son exactamente las mismas, dependiendo de qué lado está cada uno. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Cómo se puede arreglar eso? Porque necesitamos un tribunal constitucional, corte constitucional con el nombre que le pongan. ¿Cómo lo ven ustedes, Soledad? Yo soy más extrema, yo en una nueva constitución sacaría la facultad del indulto, punto. O sea, que el presidente no la tenga. Donde a mí me hace sentido que exista, pero habría que pensar quién la tiene que tener, y en ese caso quizás me parece más bien adecuado en el Poder Judicial, en casos humanitarios. No estamos hablando de personas privadas de libertad que están con enfermedades terminales, situaciones de ese estilo, yo ahí podría pensar en un indulto. Pero efectivamente, la facultad del indulto tiene un resabio de los reyes, digamos, del que el rey, y en este caso necesitamos a un ejecutivo, que el presidente tenga esta facultad de dejar sin efecto una decisión de otro órgano del Estado, de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces es muy fuerte para la separación de poderes que exista ya, esta facultad. Entonces, Mira, pero en este caso el indulto es un tema puntual, en este caso no habíamos tenido ruido antes o no como ahora, pero el problema de fondo aquí es el Tribunal Constitucional, su composición, el hecho de que todos ya sepamos desde antes cómo van a fallar ante cualquier cosa, dependiendo cuál es la mayoría circunstancial, que se hace muy evidente. ¿Sabes, Bárbara? Yo coincido con Soledad Bertes en torno al indulto, primero. Es un resabio monárquico que no tiene ninguna justificación, ¿ah? Que sea una atribución, además, muy amplia, muy discrecional del jefe de Estado, ¿no? De hecho, en el proceso 2.0 ya se venía proponiendo el Tribunal de Ejecución de Penas, que es el mecanismo a través del cual uno podría eh, hacer efectivos estos institutos de gracia, por razones calificadas, pero decididas por un tribunal. Y con criterios No, objetivos, no, claro, no no, amplio a simplemente una claro, voluntad del presidente de turno. claro, que está mediada por razones políticas muchas veces, ¿ah? Que para un sector de la ciudadanía representó un profundo error, ¿ah? Otorgarlo, y una pésima señal desde el punto de vista del orden público y la seguridad pública. Pero, pero sigue siendo una atribución del presidente de la República hoy, y con un grado de amplitud o discrecionalidad también muy importante, ¿no? Y es por eso que el Tribunal Constitucional desechó los requerimientos, ¿no? Ahora, respecto del Tribunal Constitucional mismo, esta es una vieja cuestión. El tribunal, sobre el tribunal, de tiempo en tiempo, o dispara a la izquierda o dispara a la derecha. Porque inevitablemente, por las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional, o el gobierno o la oposición pretende que el tribunal sea algo así como un auxilio ortopédico a cuestiones que ellos son incapaces de resolver en el campo de la política. Entonces, de tiempo en tiempo, mayorías, minorías, gobierno, oposición recurren al Tribunal Constitucional para
validar, para confirmar posiciones o para obtener decisiones que no han logrado en el juego democrático. Y esto está mal, porque esto empuja al Tribunal Constitucional al campo de la política. Aquí se ha puesto demasiado énfasis en la composición del tribunal y el nombramiento político de parte importante del tribunal, no todo, y se olvida de que son, en definitiva, los poderes públicos, los partidos políticos, los que orillan al Tribunal Constitucional al campo de la política. Entonces, las críticas, a mi juicio, son poco razonables desde ese punto de vista. Ciertamente podemos tener un mejor tribunal, el mejor corte constitucional desde el punto de vista de la selección de sus miembros, más exigente, pero hay que examinar la competencia del tribunal para que esta competencia no traslade el tribunal de las cuestiones técnicas, de las cuestiones jurisdiccionales, a las cuestiones políticas. Yo creo que esa es la clave de una futura Corte Constitucional. Una Corte sin control abstracto, sin control de constitucionalidad de normas, sin competencias que puedan llevar a este tribunal al campo de la política y a ser usado por gobiernos u oposición o por mayorías y minorías. Ahora, tenemos dos debates bien candentes en el Tribunal Constitucional, o pensando en la nueva institución que lo reemplace si es que existiera. Por un lado, la composición, ¿cierto? De lo que hemos hablado. Pero por otro lado, el control preventivo. Eliminarlo, dejarlo, modificarlo. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque eso está siendo un tema de debate en este comité de expertos. No hay un consenso. Efectivamente no hay un consenso. Yo ahí tengo unos matices, porque creo que siempre se va a poder politizar el rol del Tribunal Constitucional, o sea, siempre va a existir el peligro que se politice, ya sea tanto con el control abstracto como el control a posteriori, que es cuando la ley ya está en vigencia. Porque en el fondo siempre va a tener el poder de dejar una ley aprobada democráticamente, dejarla sin efecto, y eso tiene un ruido político detrás, ¿ya? Yo, ¿por qué no estoy de acuerdo con desechar completamente el control a priori? ¿Ya? Porque en el fondo también te previene si efectivamente la norma es inconstitucional en su origen, ya se ve clara la inconstitucionalidad, te puede prevenir muchos problemas después de tener que declarar inaplicabilidades posteriormente, y teniendo en cuenta que muchas de las razones por las cuales se declara inconstitucional una norma es porque pueden afectar derechos fundamentales. Entonces, yo no lo vería solo desde la arista de es un control antidemocrático, sino que es una herramienta también para proteger derechos fundamentales que están dentro de la Constitución. Entonces, si ya logro identificar que una ley o un proyecto de ley afecta un derecho fundamental, ¿por qué tengo que esperar a que lo empiece a afectar en la práctica? ¿Ya? Eso por un lado, la razón más importante. Y una segunda razón también más, quizás, práctica. Yo pienso, por ejemplo, en el Código el Código Procesal Penal, que no pasó por control previo, era ley simple, en algunos de sus artículos, en otros era ley orgánica, que ha sido sometido constantemente posteriormente a inaplicabilidades. Pero si hubiera habido un control preventivo quizás más general, nos habríamos evitado muchas inaplicabilidades posteriores, ¿ya? O sea, en el fondo, a veces una visión previa te permite evitar posteriores violaciones de derechos, afectaciones de derechos, y los arreglas ya desde el comienzo, digamos, ¿ya? Y en el fondo también evita que el tribunal tenga mucho trabajo después, posteriormente, por repeticiones de inaplicabilidades sobre mismos temas. Entonces, creo que yo entiendo que está esta discusión de ser un órgano contramayoritario, pero también creo que hay que verlo de la perspectiva de que, bueno, este órgano contramayoritario te defiende derechos o te previene que la ley, que el legislador también esté vinculado por los derechos fundamentales. Que se puede modificar, sí, podría modificarse, habría que ver cómo, pero me parece que hay que desecharlo como de plano solo uno, porque creo que el problema democrático puede estar tanto en el control preventivo como en el a posteriori. Justamente en ese rol es que siempre la acusan de ser la tercera cámara, Francisco. Sí, yo creo que este es un tema complejo de abordar. Yo tiendo a discrepar de Soledad en su análisis, pero yo creo que no lo vamos a resolver aquí en pocos minutos. Pero esto es lo mismo que está pasando en la comisión de expertos. Claro. Lo estamos replicando. Pero yo lo que sí puedo decir es que el control preventivo abstracto no agrega nada del punto de vista de la constitucionalidad de las normas, porque tú puedes
estimar en el control abstracto que las normas son constitucionales y en el control concreto, vía inaplicabilidad, como es un control que se modela en la aplicación de la norma, podría encontrarte con una norma que sí es inconstitucional. Entonces, desde el punto de vista del agregado del plus, no hay tal plus de constitucionalidad en el control abstracto. Y siempre el control, sea abstracto preventivo, va a ser contramayoritario, y de algún modo en las democracias modernas instituciones contramayoritarias son necesarias. Los propios derechos fundamentales que todos tenemos en una sociedad democrática son contramayoritarios porque dejan fuera de la capacidad de disponer del legislador democrático el ámbito de inmunidad, el ámbito de subjetividad asegurado por el derecho fundamental. O sea, el mejor ejemplo acá, por ejemplo, la pena de muerte, porque podríamos tener un Congreso que la quisiera aprobar con el 100% de los votos, pero no se puede. Así es. Ahí tienes un ejemplo de una garantía que significa la abolición de la pena de muerte y que además está en tratados internacionales, como tal, abolida. Pero vuelvo al punto del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, o Corte Constitucional, como se llame, está desafiada a tener un lugar en el sistema político. Y efectivamente, el tema de los derechos fundamentales es un tema bien central en la Constitución, pero nosotros optamos ya hace algunos años, a partir del año 1970, con la gran reforma, que hayan dos tribunales a cargo de la defensa de la Constitución: el Tribunal Constitucional, mañana Corte Constitucional, y los Tribunales Superiores de Justicia a través del proceso de amparo, habeas corpus, recurso de protección y otros remedios procesales. Y yo creo que ese es un diseño que ha funcionado razonablemente y yo no innovaría, no introduciría un amparo constitucional extraordinario ante la Corte Constitucional. Dejaría las cosas como están desde el punto de vista de la protección de derechos. Sí agregaría tribunales de lo contencioso administrativo en el Poder Judicial para contener los excesos de las administraciones públicas. Bueno, estos son algunos de los temas que se están discutiendo ahora mismo en la comisión de expertos. El próximo viernes probablemente va a empezar ya la acción, pero con todo, porque tal como decíamos el jueves, vamos a conocer las iniciativas, ya las indicaciones, todo lo que tiene que ver con los contenidos que se van a discutir después. Así que ya ahora sí que empieza en serio el proceso. ¿Qué les parece? ¿Qué esperamos para el próximo viernes? Contenido. Yo creo que vamos a tener que estar leyendo esta tarde, porque como decíamos antes, tienen que proponer normas de todos los capítulos, no de uno solo. Entonces, vamos a ver cómo está la creatividad. Vamos a tener que estar poniéndonos al día esta tarde, yo creo, el jueves, para poder traerles lo más actualizado al público el contenido del propuesto para el viernes. Ahora, siendo realista, bueno, no sabemos si eso va a ocurrir en la mañana o ocurrir en la noche, entonces lo más probable es que no vamos a poder hacer un análisis exhaustivo de todo lo que se propuso, pero sí, en términos generales, ¿qué tan minimalista es, por ejemplo? De los temas más polémicos, ¿hubo acuerdo previo o no? O sea, vamos a tener ya una impresión más o menos general, pero muy relevante a lo que viene. Bueno, Francisco. Bueno, nos vamos a quedar con tarea para la casa el día jueves, está claro. Y esto está recién comenzando. Esto está recién comenzando, noticias de desarrollo. Me deseamos paciencia entonces, pero les traemos entonces el próximo viernes todas las novedades, ya venimos con contenido, con más carne en esta parrilla, aquí en Agenda Constitucional. Soledad, Francisco, muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana nos vemos de nuevo con Patricio también. Que tengan un muy buen fin de semana. Igual, buen fin de semana, Soledad. Muchas gracias a los dos y a todos quienes nos acompañan. Sigan con nosotros, todos los detalles, entrevistas, por supuesto, vamos a tener durante toda la semana aquí en Emol.com. Muchas gracias. Ya, pero, ya se nota mucho la diferencia con el primer programa. Pues.